No sé si debería estar contando esto. A veces despierto en mitad de la madrugada, con el corazón latiéndome tan fuerte que siento como si todavía estuviera ahí adentro, bajo esas luces brillantes y ese olor a cigarro viejo que queda pegado en la ropa como un mal recuerdo. Pero creo que necesito hacerlo. Necesito decirle al mundo lo que vi esa noche, porque no fue solo suerte, ni casualidad, ni un simple error de juicio. Fue algo mucho más oscuro, algo que me marcó para siempre. Y sí, comienza con un hombre que literalmente apostó su vida. Todo empezó un jueves cualquiera. Yo trabajaba en el casino desde hacía 3 años, en la sección de mesas VIP. No era croupier de las zonas comunes. A mí me asignaban a los jugadores que gastaban cantidades absurdas de dinero. En ese ambiente la gente no va a divertirse. Van a olvidarse, a vengarse de la vida o a destruirse más rápido. Aprendes a ver en sus ojos quién está ganando y quién está perdiendo algo mucho más grande que fichas de colores. Ese día, sin embargo, todo iba relativamente normal. Mesas llenas, tragos caros, risas forzadas, ese ambiente de fiesta falsa que solo existe en los casinos. Hasta que él llegó. Lo primero que noté fue el silencio. Los guardias se apartaron como si supieran exactamente quién era, pero ninguno lo saludó. Era como si supieran que no debían cruzar palabra con él. Solo lo dejaban pasar. Caminaba despacio con una seguridad que no tenía sentido para alguien que nunca habíamos visto antes. Traje oscuro, reloj elegante, cabello prolijamente peinado hacia atrás y una expresión vacía. Vacía pero peligrosa. Yo estaba barajando cartas cuando sentí su mirada caer sobre mí y sin saber por qué, mis manos se pusieron frías. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Los jugadores que estaban en la mesa lo reconocieron de inmediato. Uno incluso dejó de jugar y se levantó diciendo, «No, con este tipo no». Y se fue. Así de simple. Ni siquiera pidió sus fichas de vuelta. Los demás lo observaron como si algo en su instinto les gritara que no se quedaran ahí. Yo intenté seguir con mi trabajo, pero había algo inquietante en la manera en que él me miraba, como si estuviera leyendo cada pensamiento que tenía. «¿Límite de la mesa?», me preguntó con una voz suave, casi amable, pero que me heló la sangre. 200,000 por mano, respondí, tratando de mantener mi tono profesional. Él asintió como si hubiera esperado otra cosa. Luego sacó una ficha del tamaño de la palma de su mano. No era una ficha común, no era de ningún color que usáramos en el casino. Brillaba con un tono metálico que no sabría describir. El gerente, al verla, se acercó de inmediato, pero en lugar de detenerlo, como pensé que haría, solo inclinó la cabeza, permitiéndole jugar. Yo los miré a ambos sin entender qué estaba pasando. «Apuesta completa», dijo él, empujando la ficha hacia mí. Yo traje saliva. No sabía cuánto valía esa cosa, pero el gerente hizo un gesto leve, indicándome que continuara. Y cuando barajé las cartas, mis manos temblaron un poco. No era miedo todavía. Era la sensación de que algo no estaba bien. Como si cada movimiento mío estuviera siendo observado por algo más que ese hombre. Jugó como si supiera exactamente qué cartas iban a salir. Ganó la primera mano sin esfuerzo, luego la segunda, luego la tercera. Los demás clientes se quejaban entre susurros, diciendo que aquello no era normal, pero nadie decía nada demasiado fuerte. Nadie quería mirarlo directamente. Era como observar la tormenta desde lejos. Sabías que podía destruirlo todo, pero no podías apartar la vista. A la hora, él ya había ganado más dinero del que yo veía en un año entero. Y seguía sin sonreír, sin celebrar, sin mostrar emoción alguna, como si solo estuviera cumpliendo un trámite. Yo traté de no hacer contacto visual, pero era imposible. Cada vez que levantaba la mirada, él ya estaba observándome, con esos ojos profundos y oscuros que parecían absorber la luz. De pronto, me habló en voz baja. «¿Tú crees en apuestas que no tienen precio?», preguntó sin apartar los ojos de mis manos. «No sé a qué se refiere, señor», respondí automáticamente. «Apuestas donde no se juega dinero, donde lo que arriesgas es otra cosa», dijo él, y por primera vez vi una pequeña sonrisa, sutil, peligrosa, casi depredadora. Intenté reír para restarle importancia, pero la risa no me salió. Algo en su tono me decía que lo decía en serio. Siguió jugando, moviendo las fichas con una precisión quirúrgica. Cada tanto se llevaba la mano al pecho, como si cargara algo en el interior de su saco. Yo no lo entendía, pero no quería preguntar. Había algo en la atmósfera que me hacía sentir atrapada, como si él hubiera traído una sombra consigo. Pasaron horas. El gerente lo observaba desde lejos, nervioso, transpirando, pero incapaz de detener la mesa. Eso hizo que me empezaran a temblar las piernas.
Nunca había visto al gerente actuar así. Era como si él conociera al jugador y supiera exactamente lo que estaba en juego. Y aún así lo dejaba seguir. Pero lo peor llegó casi al final de la noche. Habíamos pasado ya la medianoche. El casino seguía lleno, pero parecía que todo giraba alrededor de él, como si el ruido, las luces, el humo, todo se curvara hacia su presencia. Ganó otra mano con facilidad y entonces, sin avisar, se inclinó hacia mí y dijo: «Creo que ya es hora». «¿Hora de qué?», pregunté sin poder evitarlo. Él sacó un pequeño sobre negro de su saco. Lo colocó frente a mí sobre la mesa. «Hora de la apuesta final». Los jugadores que quedaban en la mesa se alejaron un paso. Algunos simplemente se fueron. El aire se volvió más pesado. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. El gerente corrió hacia nosotros, pero él apenas levantó una mano indicando que no se acercara más. «Ella puede manejarlo», dijo él refiriéndose a mí. El gerente se quedó congelado. Yo miré el sobre. No entendía qué estaba pasando. «Ábrelo», ordenó él. Yo dudé, pero mis manos se movieron solas. Dentro del sobre había un papel doblado. Lo abrí. Era un contrato de apuesta, pero no había cifras ni cantidades de dinero. Lo que vi fue una frase escrita en letras rojas: «El jugador apuesta su tiempo de vida restante». Me quedé paralizada. Literalmente no podía moverme. ¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Mi última apuesta», dijo él, apoyando los codos en la mesa. «Todo o nada». «Esto no es legal», logré decir, aunque mi voz sonaba débil. «No es cuestión de leyes», respondió él mirándome fijamente. «Solo de voluntad». Yo miré al gerente, esperando que interviniera, pero él estaba pálido, respirando demasiado rápido, como si recordara algo que había prometido no volver a ver. Fue entonces cuando comprendí que él sabía exactamente qué significaba ese contrato, y sabía que yo estaba atrapada ya, sin poder hacer nada. «¿Desea continuar la mano?», fue lo único que él logró decirle, casi susurrando. El jugador asintió. «Apuesta mi tiempo», dijo él. Yo me negaba a tocar el contrato, pero el gerente me dijo con una voz quebrada: «Es solo simbólico, solo sigue el juego. Por favor». Pero no sonaba a alguien que lo creyera. Sonaba a alguien que estaba tratando desesperadamente de no perder el control. El jugador empujó la ficha metálica hacia el centro de la mesa. «Todo está ahí», dijo él. «Y ahora empezamos». Yo barajé, aunque sentía como si mis manos ya no me pertenecieran. Era como si la mesa estuviera aislada del resto del casino. No escuchaba las máquinas, no escuchaba las risas, no escuchaba la música. Solo escuchaba mi respiración y el sonido de las cartas deslizándose bajo mis dedos. Repartí. Él miró sus cartas solo un segundo, luego me miró a mí, como si quisiera leer mi reacción. Yo miré mis propias manos intentando no temblar. La jugada comenzó, y entonces ocurrió lo imposible. Cuando puse la primera carta sobre la mesa, una ráfaga de aire helado me golpeó. No venía del aire acondicionado, venía del espacio entre él y la mesa, como si se hubiera abierto una grieta invisible. Él no reaccionó al frío, solo siguió mirando las cartas con una tranquilidad enfermiza. Puse la segunda carta. Las luces sobre nosotros titilaron. Nadie más pareció notarlo. Era como si el mundo entero hubiera decidido ignorar lo que estaba ocurriendo allí. La tercera carta cayó, y él sonrió. Esa sonrisa no era humana, o al menos no se sentía humana. Era como si algo dentro de él hubiera despertado. «Gano», dijo él antes incluso de que yo terminara de revelar el resto. «Aún no», intenté decir, pero él negó con la cabeza. «Ya gané, lo sé», y agregó en voz baja: «Y lo sabes tú también». Fue en ese momento que mi visión se nubló por un instante. Vi algo detrás de él, algo que no debería haber visto. Era como una sombra, una figura alta, delgada, que parecía moverse con cada parpadeo de la luz. Yo cerré los ojos pensando que estaba mareada, pero cuando los abrí ya no estaba. Él puso las cartas sobre la mesa. Una mano perfecta. Imposible. Matemáticamente imposible. Y entonces el contrato desapareció. Literalmente desapareció frente a mis ojos, convirtiéndose en un humo oscuro que se evaporó entre sus dedos. Yo retrocedí, cayendo hacia atrás, pero él se levantó con calma, como si nada hubiera pasado. «Gracias», me dijo inclinándose levemente. No supe qué responder. Mi cuerpo entero estaba paralizado.
Él se acercó al gerente y le susurró algo que no alcancé a escuchar. El gerente palideció aún más, y luego, como si nada hubiera pasado, el hombre caminó hacia la salida del casino. Pero cuando estaba a unos pasos de la puerta se detuvo. Giró su cabeza apenas, sin mirarme directamente, y dijo: «Volveré cuando se acabe lo que gané hoy», y salió. Yo me quedé ahí temblando, sin poder entender lo que había presenciado. Y aunque intenté convencerme de que solo había sido una ilusión, de que todo tenía una explicación racional, estaba equivocada. Porque esa noche no había terminado. Ni siquiera había comenzado. Porque lo que vino después cambió mi vida para siempre. Después de que ese hombre salió del casino, el gerente me ordenó cerrar la mesa durante unos minutos. A simple vista parecía una decisión normal, pero yo sabía que no tenía nada de normal. Estaba temblando tanto que tuve que apoyar ambas manos sobre la superficie de la mesa para no caerme de nuevo. Sentía una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Y lo peor es que nadie me explicó nada. Nadie me dijo quién era ese jugador, por qué el gerente lo había dejado hacer lo que hizo, o qué demonios había sido ese contrato que desapareció frente a mis ojos. Cuando intenté hablar, mi voz no salió. Apenas un susurro quebrado. El gerente se acercó a mí, con el rostro empapado de sudor y una expresión que nunca antes le había visto. Él era un hombre frío, práctico, acostumbrado a tratar con jugadores agresivos, ladrones, borrachos, todo tipo de problemas. Pero esa noche lo vi temblar como si fuera un novato enfrentándose a algo que lo superaba por completo. «Necesitas ir a la sala de descanso», me dijo, pero su tono no era de preocupación sincera. Sonaba más a alguien que quería evitar que hiciera demasiadas preguntas. ¿Qué fue eso?, pregunté finalmente, sintiendo que mi garganta ardía. Él negó con la cabeza. «No lo sé», mintió, y lo supe al instante. «Vete a descansar. Yo me encargo de todo». No quería discutir. No podía discutir. Mis piernas se movían solas, como si mi cuerpo quisiera alejarse de esa mesa más que nada en el mundo. Pero antes de irme me di vuelta para mirar el lugar donde él se había sentado. La silla seguía ahí, vacía, pero el aire alrededor se veía distorsionado, como si todavía quedara un rastro de algo. Algo que no debería tener forma ni ocupar espacio. Un calor extraño seguido de un frío repentino. Parpadeé pensando que estaba teniendo una alucinación. Después de todo, el miedo puede jugarte trucos. Pero no fue un truco. Algo había quedado ahí, y yo lo sentía. Caminé hasta la sala de descanso como si estuviera bajo el agua. Todo sonaba lejano. Las voces, la música, el ruido de las máquinas, incluso mis propios pasos. Entré. Cerré la puerta y me dejé caer en una de las sillas. Respiraba rápido, demasiado rápido. Tuve que presionar mis manos contra mi pecho para obligarme a calmarme. Una de mis compañeras entró y me vio pálida. «¿Qué te pasó?», preguntó. Intenté explicarle, pero cuanto más intentaba, menos sentido tenía. ¿Cómo le iba a decir que acababa de ver un contrato desaparecer como humo? ¿Cómo iba a contarle que un jugador apostó su tiempo de vida como si fuera una ficha más de la mesa? Ella no me creería. Nadie me creería. Ni yo misma me creería si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Estoy un poco mareada, mentí. Fue lo único que se me ocurrió. «Tómate tu tiempo», me dijo, dándome una botella de agua. «Te cubro un rato». Agradecí en silencio y me quedé ahí, respirando hondo. Pero la calma no llegó, porque cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de ese hombre y las cartas perfectas sobre la mesa. Y cada vez que respiraba sentía ese aire helado otra vez. Finalmente, después de casi una hora, me obligué a volver a la mesa. No quería hacerlo, pero sabía que si no lo hacía, me volvería loca imaginando lo que podía estar ocurriendo allí sin mí. Cuando llegué, la mesa estaba ya en funcionamiento normal. Jugadores nuevos, risas tensas, fichas moviéndose, el ruido habitual. Pero algo estaba mal. No sabía qué era. No podía describirlo. Solo lo sentía. Como si esa mesa hubiera cambiado. Como si ya no fuera solo madera, paño y luces. Como si algo invisible hubiera quedado atrapado ahí. Seguí trabajando. No podía permitirme irme a casa. Necesitaba ese empleo. Y por alguna razón, el gerente no quería que yo hablara con nadie sobre lo ocurrido. Cada vez que se acercaba me decía: «Sigue, no digas nada». Y yo obedecía, no porque confiara en él, sino porque estaba asustada. Asustada de él, del casino, de lo que había visto, de la posibilidad de que nadie pudiera protegerme de aquello.
Los días pasaron. Intenté hacer mi vida normal, pero no podía. Cada noche, cuando cerraba la mesa, me quedaba mirando el asiento donde él se había sentado, esperando que volviera. No quería verlo de nuevo, pero al mismo tiempo sabía que lo haría. Lo había dicho. Volveré cuando se acabe lo que gané hoy. Esa frase se repitió en mi cabeza como un eco maligno. Y entonces, volvió. No una semana después. No un mes después. Volvió exactamente 3 días después. Fue un domingo por la noche. Yo acababa de iniciar mi turno cuando lo vi entrar. Exactamente igual que la primera vez. Los guardias se apartaron, el gerente apareció de la nada, la gente bajó la voz. Era como si todos sintieran un cambio en el aire antes de que él siquiera cruzara el salón. Se detuvo frente a mí. «Buenas noches», me dijo, como si nada hubiera pasado la vez anterior. Yo sentí las piernas flojas, pero me obligué a mantener la compostura. «Bienvenido», logré decir. Se sentó, miró la mesa, miró el mazo, miró mis manos. Todo con calma. Una calma que no era normal, que no era humana. «Hoy vengo por lo que queda», dijo. Mi corazón dio un vuelco. «¿Lo que queda?», pregunté. «Mi tiempo», respondió con una sonrisa. Y algo en esa sonrisa me hizo pensar que él ya sabía cuánto quedaba, y que no era mucho. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. «¿Va a jugar esta noche?», pregunté, más para romper el silencio que por otra cosa. «No exactamente», dijo él. «Solo vengo a cerrar el círculo». Y entonces sacó algo de su saco, una ficha, la misma ficha metálica de antes, pero esta vez estaba partida, como si algo la hubiera golpeado desde adentro. La mitad estaba agrietada, y lo más perturbador es que la grieta estaba caliente. Podía ver como si emanara un brillo rojizo, como un carbón encendido. El gerente la vio y retrocedió 2 pasos. «No», murmuró él. «Todavía no. No deberías. No es tu decisión», dijo el jugador sin ni siquiera mirarlo. Yo no sabía qué hacer. No sabía si debía barajar, si debía llamar seguridad, si debía correr. Algo me decía que ninguna de esas opciones cambiaría nada. Nada podía detener lo que estaba por ocurrir. Él empujó la ficha hacia mí. «Quiero que la recojas», dijo. «¿Para qué?», pregunté sin tocarla. «Para que entiendas», respondió tranquilamente. «No puedo tocar eso», dije dando un paso atrás. Él ladeó la cabeza como si estuviera evaluando mi reacción. «Siempre tienes opción», dijo. «Pero las opciones tienen precio». Esa palabra, precio, hizo que me doliera el estómago. Entonces algo sucedió. La ficha vibró. No un temblor leve. Vibró como si tuviera vida propia. Y un sonido, un latido, como si fuera un corazón. Un corazón débil, pequeño, golpeando desde el interior del metal. Yo grité y me aparté. El gerente también retrocedió. Los jugadores en mesas cercanas se volvieron confundidos. Pero nadie se acercó. Nadie quería acercarse. El hombre sonrió. «Mi tiempo se está acabando», dijo. «Por eso estoy aquí, para entregar lo que falta». Yo lo miré sin comprender nada. «¿Entregar a quién?». «A la casa», dijo él. «La casa siempre gana». En ese momento las luces del casino parpadearon violentamente. Se escuchó un zumbido profundo, como si los generadores del edificio estuvieran fallando. La música se detuvo. Las máquinas quedaron congeladas en la misma animación. Todo el mundo miró alrededor, confuso. Y entonces la ficha explotó en un brillo que no pude describir. No era luz, no era fuego. Era tiempo, fragmentos de tiempo, como si cientos de recuerdos estuvieran siendo liberados al mismo tiempo. Vi escenas que no reconocí. Un niño corriendo, una mujer llorando en una cocina, un hombre discutiendo solo en una habitación oscura, un reloj derritiéndose como cera, un campo con niebla, una sombra enorme sobre él. Todo pasó en segundos. Yo caí al suelo cubriéndome la cabeza. Cuando levanté la mirada, él seguía sentado, pero ya no parecía el mismo. Estaba pálido, sudaba. Su respiración era pesada, como si cada inhalación le doliera. «Esto es lo que queda», dijo con dificultad. «Y ahora, la última entrega». Entonces puso su mano sobre la mesa. No tenía ficha, no tenía contrato. Solo puso la mano ahí. Y su sombra empezó a moverse sola. Se estiró hacia adelante. Se alargó más de lo normal, más allá de lo que la luz debía permitir. La sombra subió por la mesa. Se extendió hacia el gerente, que se quedó paralizado de miedo.
Yo retrocedí hasta golpearme contra la silla detrás de mí. La sombra tomó forma. Una figura alta, delgada, oscura, la misma que había visto aquella primera noche. Estaba ahí. Ya no era un reflejo, ya no era un espejismo, era real. Y estaba reclamando algo. El hombre exhaló un suspiro largo. Tiempo pagado, tiempo tomado, dijo, con una voz que ya no parecía suya. La sombra lo envolvió, y él envejeció, en cuestión de segundos. Su piel se arrugó, su cabello se volvió gris, sus manos temblaron. Era como ver décadas de vida consumirse enfrente de mí. «Basta», grité, sin saber a quién le hablaba. La figura se detuvo un instante. Giró un rostro sin facciones hacia mí. El frío que sentí fue peor que cualquier cosa que haya experimentado. Era como ser observada por algo que no pertenece a este mundo. Algo que no entiende la vida, ni la muerte, ni la humanidad. Solo entiende el intercambio, el precio. El hombre intentó decir algo más, pero ya no podía. La sombra lo envolvió por completo y un segundo después, él se desplomó sobre la mesa. Muerto. El casino entero gritó. La música volvió de golpe. Las luces regresaron. Las máquinas comenzaron a sonar. Como si nada hubiera pasado. Como si la realidad hubiera decidido seguir adelante sin reconocer lo que acabábamos de ver. Los guardias corrieron hacia el cuerpo. Los jugadores huyeron. El gerente cayó de rodillas llorando como un niño. Y yo no pude moverme. Solo miraba la mesa. La sombra ya no estaba, pero algo había quedado. Un olor metálico, una sensación de vacío, y la certeza absoluta de que lo que tomó la vida de ese hombre no era de este mundo. Los paramédicos llegaron, la policía llegó. El casino intentó ocultarlo todo, como hacen siempre. Muerte por ataque cardíaco, dijeron. Nadie mencionó la sombra. Nadie mencionó el contrato. Nadie mencionó el tiempo apostado. Pero yo lo vi. Yo estuve ahí. Y desde esa noche, nada volvió a ser igual. A veces siento que la sombra sigue mirando desde algún rincón. A veces sueño con el sonido de esa ficha latiendo. Y lo peor de todo es que sé algo. Él no fue el primero en apostar así. Y no será el último. Ese juego sigue abierto. Y la casa sigue esperando. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. No sé si alguien me creerá alguna vez, pero necesitaba sacarlo de mi pecho antes de que esa sombra también viniera por mí. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad. Que Dios te acompañe esta noche. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que disfrute de relatos intensos, oscuros y reales. Tu apoyo significa muchísimo. Gracias por quedarte hasta el final. Y que la luz te proteja siempre.